Jackie Wei, ¡por fin! Es una rapera surcoreana cuyo nombre real es Hon Yeon, nacida en el 96, por lo que a principios de 2022 tiene 25 años y lleva desaparecida desde mediados de 2020. Desaparecida del mundo de la música. Bueno, pero eso ha creado un aura de misterio y de adoración a su alrededor. Bienvenido a Asian Music JP de Ferr. Hoy, Enchanted Propaganda. Estuvo tan solo 4 años dedicándose a la música de forma profesional y aún así es una de las cantantes que mayor comunidad tiene detrás. Ya sé que son horribles las comparaciones, pero tiene 225.000 seguidores en Instagram frente a los 132.000 de Lil Cherry, los 69.000 de Yuzion o los 58.000 de Suervi. Estas tres son raperas totalmente en activo, sacando cosas semanalmente, si no diariamente, en Instagram. Y Jackie Wei lleva casi 2 años sin publicar absolutamente nada. Realmente su carrera empezó en 2013, cuando con 18 años ganó una competición de rap femenino organizada por The Ugly Junction. 2 años después, en 2015, ganó el Best Mixtape Collaboration Song of the Year en los Hip Hople Mixtape Awards, con las canciones Life Sucks con Futuristic Swaber y Trash con Be Free. Un año más tarde, en 2016, vuelve a conectar con The Ugly Junction, aquellos que habían organizado la competición de rap femenino que ella había ganado, para sacar su primera Extended Play, Exposure, en la que podríamos decir que el estilo de Jackie Wei todavía no está bien definido. Pero en 2017, para su segunda Extended Play, Neo Eve, no solo cambió de sello, esta vez fue con Stone Ship, sino que aquí sí podemos encontrar el sonido por el cual luego se ha hecho famosa, ese sonido tan reconocible y tan característico. Aquí empezaron a llamarla Trap Queen o la reina del autotune. Mucho, pero bien usado. Para su único álbum, firmó con un sello aún más grande, Indigo Music, y en 2018 salió Enchanted Propaganda. La canción que vamos a ver hoy del mismo título está, lógicamente, en este álbum. Y aunque material propio solo tiene esto, hay que saber que tiene muchísimos más temas que son colaboraciones con otros artistas. En el vídeo veremos a Jackie Wei en un entorno totalmente militarizado, simulando estar en medio de una guerra. Y esto lo alternará con una serie de tomas en un contexto mucho más civil, creo. Y bueno, esto me descoloca un poco, pero ¿qué más da? Es un videoclip. No nos pongamos demasiados exigentes. Mi. Suscríbete. Y dale a like. O no. Musicalmente nos vamos a encontrar trap con un sonido algo estridente, con cosas de neopop, rozando la música electrónica en algunos momentos, y con mucha modulación de voz electrónica, es decir, autotune. A ver, es una de las características principales de ella. Lo que pasa es que hace líneas melódicas tan guapas con la voz que el exceso de autotune no estropea la obra. Según mi punto de vista, en ella actúa como un instrumento más, un sonido nuevo, simplemente que en lugar de tocarlo, lo canta. En fin, es complicado, hay un poco de polarización con esto del autotune. Hay gente que lo odia, gente que es muy fan. Yo soy fan cuando queda bien y cuando, pues, al oído algo me dice, hostia, qué temazo, ¿no? Y ya está, básicamente utilizo ese criterio. Cuando se abusa y el tema, incluso usándolo poco, si está mal, pues está mal. Si el tema es una castaña, es una castaña. Por mucho autotune que le pongas, o aunque le pongas autotune aquí en plan perlita. Y si abusas mucho, pero la base es guapa, la letra, el flow, las líneas melódicas cantadas, pues chico, y eso es Jackie Wei. Eso es Jackie Wei. Vamos a ver el vídeo y ¡a la guerra! Me pongo los auriculares y le damos al puto play. Tic. Un poco de vapor. Lo voy a dejar, pero de momento no. Tac. Sweet Film. Importante.
pinta de militar ahí. Este ya está en la guerra. Me emociona tanto con la canción que casi ni me acuerdo de parar. Mirar que aquí hay un frame con Jackie Way con un diamante brutal en la mano. De hecho, ahora a la que avance en un segundo y medio, veréis que hay un efecto de sonido con un brillo del diamante. ¡Ping! Qué mal lo he hecho, ¿no? Bueno, da igual. Y estas son las tramas, o sea, las imágenes de la trama civil. Ahora ella pues, no va tanto de militar, va como una chica, se va a subir a un bus, va a conducir el bus. Yo me he hecho la película que es una espía que ha robado eso y que ahora está huyendo con un autobús militar que hay por ahí. El bus. ¿Ves? Conduce ella. Flipa. Hey, quedaos con la copla de una cosa. Está avanzando el vehículo este, tractor, camión, lo que sea, la fragoneta, y las ruedas no se mueven. Keep it cutre, como dice Ernesto Castro. Han dicho, ¿qué más da, no? O sea, es trap casi punky. Este último plano de aviones y tanques está más logrado, ¿no? Indigo Music, el sello donde estaba y aquí, dirección y edición, Sui Film. Ahora os cuento algo. Muy bien. Muy bien. Esto que he dicho de la relación entre el trap y el punk, no sé si conocéis a Ernesto Castro, que es un filósofo español que escribió un libro sobre el trap. Y en una entrevista yo lo escuché decir, el trap es el punk de nuestra época. Ahí lo dejo, es una reflexión. Podría ser o podría que no. Volviendo al vídeo, el rollo militar tiene todo el sentido del mundo porque está rodado frente al Museo Memorial de la Guerra de Corea en el distrito de Yongsan en Seúl. Y es el memorial de guerra más grande del mundo con 117.000 kilómetros cuadrados. A su alrededor está lleno de vehículos, aviones, camionetas, tanques para que la peña pueda tocar junto a estatuas homenajeando,
Ya me entendéis. Pues esos son los elementos que, lógicamente, han utilizado para grabar el videoclip. La letra es increíble porque es casi premonitoria. Recordad que os dije que había desaparecido de la escena a mediados de 2020. Bueno, pues el estribillo, al loro, dice así: tengo una enfermedad incurable. Incluso si muero, dame mi dinero. Mi propaganda está encantada. Cuelga mi propaganda en todo lo alto. El resto de la letra cuesta un poco de entender, pero básicamente insiste en que ella está enferma y que va a luchar por lo que ella quiere, que es triunfar. Lo cierto es que suena un poco... Conociendo el entorno de Jackie Wei y el contexto, mejor dicho, su desaparición, parece ser que era una chica sensible que gestionaba pues de aquella manera las críticas o burlas o los despechos o lo que fuera, ¿no? Todas esas cosas que hay que gestionar emocionalmente, pues parece que ella era un poco sensible a todo esto. Entonces, bueno, pues transmite la idea, ¿no? La letra, de que es una chica que está lidiando contra la realidad, ¿no? Que le está costando y que incluso contempla la posibilidad de no poder. Si caigo, mi estandarte que cuelgue alto o ponlo alto. Frases que encuentro fuera del estribillo, por ejemplo: todos quieren que esta guerra termine, estoy realmente enferma. Perros cerdos bailando con mi voz. Quiero ser adorado como un viejo que lo tiene todo, ¿no? Como retirarse, jubilarse. Los sueños se hacen realidad. El fuego se propaga como una bomba nuclear preparada. ¿Qué es lo último que hizo Jackie Wei antes de desaparecer? Bueno, lo primero fue que en octubre de 2019 abandonó el sello Indigo Music. En Indigo dijeron que simplemente su contrato había terminado, pero la comunidad se quedó extrañada porque, por un lado, no había tantos sellos grandes en Corea, en la escena hip hop de Corea, en los que el estilo musical de Jackie Wei encajara tan bien. Y por otro lado, Indigo Music había sido una pieza fundamental del super éxito y la super fama que estaba cogiendo Jackie a pasos agigantados, en parte por esas colaboraciones que os he dicho que hacía sin parar, hacía unos estribillos mágicos, es famosa por los hooks, los estribillos pegajosos, no, pegadizos, eso, pegadizos. Por lo tanto, parecía raro que se desvinculasen. No parecía interesarles ni a Indigo, que tenía una artista, creo que era la más fuerte en ese momento, la que tenía mayor repercusión, ni a Jackie, que no iba a tener un sello tan afín a su sonido. O no iba a ser fácil. Una vez fuera de Indigo, siguió haciendo alguna que otra colaboración. A principios de 2020, justo antes de desaparecer, hizo algunas, por ejemplo con BY, pero la más sonada fue Fade Away con Kugi, Palo Alto, The Quiet y Basagon. Auténticos monstruos del hip hop en Corea, pues le encargaron el estribillo a Jackie Wei. ¿Y cuál fue la parte de la canción que se hizo viral o que todo el mundo reconocía? El estribillo. ¿Lo escuchamos un poco? Un poco solo, un poco. ¿Qué es esto? Y por último, sobre la desaparición de Jackie Wei, tengo 3 puntos que considero que pueden ser bastante claves. 1. El drama con Suervi. Suervi es una rapera surcoreana que también tiene muchísimo éxito y al loro porque se viene un follón que no vas a ver ni dónde se ha metido. Mira, escucha. Suervi engañó a su novio Dogs, ¿vale? Con Sui Film. Entonces Dogs, cuando se enteró, por cabreo y para joder a Jackie, Dogs, para joder a Suervi, le mandó unos audios de Suervi, de Kakao Talk, una aplicación de mensajería como Telegram o WhatsApp, a Jackie. Unos audios en los que Suervi hablaba mierda de Jackie. Y se los envía a Jackie para cabrear a Suervi. Dogs luego se disculpó y todo lo que tú quieras, pero el follón ya estaba armado. Sui Film, que en ese momento era el novio de Suervi y había sido director de videoclips de Jackie Wei, Anarchy, Nobody But Human, el propio Enchanted Propaganda, trató de ponerse en contacto con Jackie
para ver si suavizaban las cosas. Jackie estaba bastante rebotada y no pudo ponerse en contacto con Jackie. Entonces Sweetfilm se rebotó y eliminó de su canal de YouTube todos los videoclips que tenía de Jackie, incluso todos los posts en Instagram que tenía con ella. Pero, ¿todos? No, todos no. Dejó Anarchy, porque Anarchy era el videoclip que tenía mayor número de visualizaciones en el canal de Sweetfilm. Entonces Jackie dijo, que quitas todos mis vídeos, pero dejas Anarchy. Pues no, habló con Indigo y legalmente pudieron obligarle a hacerle retirar el vídeo de Anarchy a Sweetfilm. El tema es que se armó un fuego cruzado brutal durante varias semanas en stories de Instagram y publicaciones y cosas así, pero en un momento dado Swervy decidió dejar de contestar, dejar de participar, la cosa se enfrió, pero quedó sin resolución, o sea que ha quedado un mal rollo brutal por parte de los defensores de Jackie y los defensores de Swervy. Un poco uno de los beefs más importantes en el rap femenino de Corea. Y a lo mejor el no femenino también. Esto claramente fue un durísimo golpe para la psicología de Jackie. 2. Twitter. Le cayó muchísimo hate a Jackie Wei por, parece ser, decir que ella pues no creía del todo en el anarquismo ni en el feminismo, que eran simplemente elementos que cogía para su personaje artístico, para su proyecto, digamos. Bueno, le cayó muchísimo hate por eso. ¿Qué pasa? Que luego se demostró que había sido, un error de traducción por parte de alguien. Pero ya el daño ya estaba hecho. El alma de Jackie ya estaba rota y pisoteada. 3. LOL. Se ve que la comunidad de raperos de Corea del Sur juegan en un circuito entre ellos al League of Legends. Bueno, parece que Jackie no era todo lo buena que ella quería ser y pues se cabreaba, le salían mal las cosas, se mosqueaba, se rebotaba y todos se reían un poquito de ella. Incluso Boo, en su cuenta de Instagram, @munchinthepool, subió una story, que ahora ya no está, pero se puede encontrar en YouTube, en el que él se burlaba de ella y se reía y la imitaba. Y bueno, pues esto fue un poco una humillación pública. Todas estas cosas parece que le han ido afectando mucho porque al final pues se ha retirado de la música, lleva 2 años prácticamente sin dar ninguna señal de vida en ninguna red social, no ha sacado música, no hay noticias. En un artista cualquiera el hype ya habría empezado a caer escandalosamente, pero no con el tema de Jackie, que sigue teniendo una comunidad detrás. Yo, que soy muy fan, os lo puedo asegurar, hay una comunidad muy fuerte deseando el regreso de Jackie Wei, esperándolo. Si Stromae se ha tomado 6 años, Jackie, tú tienes... no tanto. 6, si quieres esperamos, pero tía, vuelve antes. Bueno, desde aquí, un abrazo, un saludo muy fuerte, toda nuestra energía positiva para Jackie, que esté bien, que no esté rayada y cuando se encuentre feliz, que haga música. Y por hoy, ya está. Nos vemos next time.